Muy bien, para grabar. Nuestra clase la vamos a dedicar para la Atzlajá de Clara Mirman, Luis Har, Fernando Shimon Mirman, Gabriela Lainberg, Maya Bat Gabriela, Yegav Ben Esther, Rimón Ben Avital, Eliau Toledano, Mia Bat Kerem. Son nombres de algunos de los secuestrados en Gaza, que fueron secuestrados por estos humanoides, y Be'ezrat Hashem, que a Kadosh Baruj Hu les conceda salir de la oscuridad a la luz, en especial en este mes, que es el mes de Kislev, el mes de las luces, el mes de la luminosidad, que a Kadosh Baruj Hu, porque los hemos mencionado, junto a ellos y a todos los demás que están secuestrados, a Kadosh Baruj Hu los libere y podamos decir todos juntos, Baruch Odeh Shvuin. Nuestra clase de hoy con respecto al tejido de la Geulá, que es, digamos, la forma bastante exacta de poder referirnos justamente a las parashiot que, que conllevan o que están dentro de las primeras secciones de la Torá de las que habla el Humash, es justamente el recuerdo más preciso y más intenso del principio de la Geulá, que es obviamente la construcción de Am Israel a través de los patriarcas. En, en la parashá de esta semana, la parashá de Toldot, y lo habíamos visto ya, o sea, lo había mencionado, creo, en algunos de los vídeos que he compartido con ustedes, la, la, el último pasuk de la parashá anterior, de la parashá de Hayei Sará, habla del fallecimiento de Abraham y que fue enterrado por Isaac y por Ismael. Y después habla la Torá sobre Ismael. Y una de las cosas que dice sobre Ismael en el último pasuk de la parashá de Hayei Sará es que les leo en el capítulo 25, en el versículo 18, dice la Torá, Baishkenu mejavilá ad shur. Van a habitar ellos, o sea, Ismael y su descendencia, desde un lugar que se llama Javilá hasta Shur. Shur es un lugar que queda al lado de Egipto. Asher al Pene Mitzrayim, que está sobre la dirección de Egipto, o sea, en la península del Sinaí. Boaja Ashura, se van a extender hasta Ashur, quiere decir hasta Siria. Al Penei Hol Ejav Nafal, y delante de todos sus hermanos va a habitar. Así es la explicación simple del pasuk. Sin embargo, Rashi quiere introducirse un poco más en profundidad en la forma en que está escrito el pasuk, las dos formas que dice habitar. Una dice le vaishkenu y habitarán, y la otra dice nafal, que realmente significa cayó. Entonces, Rashi nos enseña que todo el tiempo, dice, en que Abraham estuvo vivo, podemos denominar la vida de Ismael como Ishkon, o sea, como Shohen, como un vecino, una persona correcta, una persona que vive al lado. ¿Bien? Pero desde que murió Abraham, la Torá dice que Ismael Nafal, cayó. Caer quiere decir no solamente a nivel físico, sino que está hablando obviamente a nivel espiritual, que todo el tiempo que la imagen del padre, la imagen de Abraham estaba presente, Ismael se mantuvo de alguna manera en un cierto nivel. En cambio, cuando el padre desaparece, en ese momento Ismael cae. O sea, no es capaz de mantenerse solo. En cambio, la Torah inmediatamente después de esto dice de Ele Toldot Itzhak. Esta es las generaciones de Ken de Itzhak. Itzhak, a diferencia de Ismael, va a continuar solo. ¿Por qué? Porque él ya recibe toda esa tradición y todos esos valores los recibe de su padre Abraham,
Entonces es capaz de continuar solo. En cambio, Ismael no. Ismael necesitó que de alguna manera el marco de contención que significaba Abraham esté presente. En el momento que eso ya no está, entonces simplemente se transforma nuevamente en lo que esencialmente es, que es un Pere Adam, un salvaje. En cambio, Isaac recibió lo que recibe de Abraham, que es toda esa tradición monoteísta fuerte de servicio a Dios, y va a continuar con ese mismo proyecto, porque él mismo lo ha hecho, él mismo lo ha construido dentro de sí y sabe que en algún momento lo va a tener que continuar solo. Y lo hace, como lo vamos a ver de aquí en adelante. En cambio, Ismael no. Ismael, en el momento en que le han soltado el resen, en que le han soltado las bridas, o sea que las bridas que lo tenían atado se las sueltan, cuando Abraham fallece se transforma en lo que realmente es, que es un Pere-Adam, o sea, un salvaje. Y eso es algo que está presente en él y en su descendencia, como ustedes ya saben, hasta los días de hoy. Lo que nos ha pasado a nosotros es algo que en ellos es común. Para nosotros fue una sorpresa, y fue una sorpresa muy amarga, lo que nos hicieron hace un mes atrás. Sin embargo, ellos siempre lo han hecho. No es algo nuevo. Ellos siempre fueron así. Entre ellos mismos y con otros pueblos siempre fueron así. También con nosotros fueron así en muchas ocasiones, pero no es la primera vez. Todo el mundo se ha quedado estupefacto ante tal grado de barbarie, pero es que realmente lo son y lo han sido siempre. Eso no cambió. ¿Por qué? Porque en el momento en que Abraham ya no estuvo, las bridas que sostenían a este animal se soltaron. Y ahora sí, de aquí en adelante comienza la historia de Isaac, la descendencia de Isaac. Y la Torá nos enseña que Isaac es hijo de Abraham, como nosotros ya sabemos, que Abraham lo engendra, que hay que se casa con Rivka cuando él tenía 40 años, y que Rivka era estéril, no podía tener hijos. Y hicieron mucha tefilá a Kadosh Baruj Hu, él y ella, hicieron tefilá de forma muy, muy fuerte para que a Kadosh Baruj Hu pudiera darles un hijo, y finalmente Rivka quedó embarazada. Esta es una historia ya que ustedes conocen y saben de qué se trata. Yo quiero centrarme acá en algunos puntos antes de continuar en la segunda parte importante, por lo menos de esta clase, que quiero hablarles sobre la pregunta de Rivka a Shem ben Noach. Lo primero está en lo siguiente. La Torá nos dice, que voy a leer en el capítulo 25, en el versículo 20, dice, Vayhi Yitzhak, y fue Yitzhak ben Harbain Shana bekachto et Rivka. Tenía 40 años cuando tomó a Rivka, Bat Betuel ha-Arami, que era la hija de Betuel el arameo, mi Padam Aram, donde ellos vivían en Padán Aram, eso queda en la Mesopotamia, en la parte norte de la Mesopotamia. Ajot Labán, ella era la hermana de Labán, Aramilo Leisha, y la toma como esposa. Inmediatamente acá los sabios, y Rashi nos lo va a informar, tienen o captan algo, entienden que algo acá nos quiere informar la Mikra, nos quiere informar la Torah. Dice hija de Betuel el arameo, Arami. Y después dice hermana de Labán el arameo. Dos veces menciona la procedencia de su padre, o sea, menciona la procedencia de su padre, de Betuel, y también la procedencia de su hermano, de Labán, siendo que es la misma procedencia. O sea, no es necesario que simplemente se diga arameo, arameo, que eran de Aram. Aram es, como les dije, la parte norte que queda en el norte de la Mesopotamia. No es necesario que lo diga dos veces, simplemente con que lo diga una vez es suficiente. Entonces, ¿por qué lo trae, lo recalca tanto? Que el padre era de allí, que el hermano era de allí. Entonces, Rashi nos trae el Midrash,
que nos va a enseñar algo muy interesante y también profundo para nuestra vida. Dice el Midrash, que es lo que Rashi nos va a enseñar, que aramí son las mismas letras, o sea, la letra Aleph, Reish, Mem, Yud, aramí. Aramí son las mismas letras de la palabra Ramay. Reish, Mem, Aleph, Yud, que significa engañador. O sea, que significa una persona con la que no se puede tener confianza, un tipo de rishut, un tipo de forma de ser rasha. Es Ar-Ramai, el engañador, el estafador, el timador. Entonces, lo que vemos acá es que nos quiere decir que era hija de un engañador y que era hermana de un engañador. Y aún así, Itzhak la toma como esposa. ¿Esto por qué? Porque ya había pasado una serie de pruebas que vimos la semana pasada con Eliezer, el esclavo de Abraham. Entonces ya había un conocimiento previo de que esta persona, que Rivka, era la adecuada, era la escogida. Pero de todas maneras la Torá nos quiere señalar que esta persona escogida es extremadamente escogida, o sea, ha sido extraída de un lugar oscuro, de un lugar muy difícil, que es donde un padre que es estafador, donde un hermano que es estafador, creció en un ambiente oscuro, un ambiente pero muy negativo. Y a pesar de eso, dice el Midrash, lo lamda mima'aseihem, no estudió de sus acciones. O sea, ella no se comportó así. Ella no fue igual que ellos, que eran estafadores y engañadores y personas de una ralea muy baja, sino que eran personas, ellos así, pero ella no. Ella supo salir de ese ambiente y supo construir su propia vida de manera distinta. Y eso es lo que Eliezer obviamente vio en ella, lo que lo hizo traerla y presentársela a su señor, que en este caso es Yitzhak, porque ya Abraham ya falleció acá, y cuando él la toma, ya es él el que sigue, o sea, Yitzhak con Rivka. Y Mm. es tanto el nivel que se necesitó para poder librarse de este pasado, que ya lo hemos comentado en algunas ocasiones. La Torá nos enseña que Rivka cae del camello, o sea, que se separa de la caravana era el pasado que ella traía detrás de ella, y al como caerse del camello es como quebrar con ese pasado oscuro de su padre, su hermano, e ingresar a un mundo distinto al campamento de Itzhak, y por eso ya se cubre la cara con el pañuelo para indicar que ya adquiere un estatus distinto, ¿no? Que se eleva. Todo esto ya lo hemos estudiado la semana pasada y se vuelve a presentar acá al principio de esta parasha. ¿Por qué? ¿Cuál es cuál es el motivo que la Torá nos quiere acentuar esta característica de Rivka? Que venía de lo tóxico, pero no obstante ella logró salir de él. Entonces eh, hay una nekudá, un punto importante que es necesario que entendamos. Rivka, como ella venía de este medio, de este lugar, y no aprendió de sus acciones, dice acá, no aprendió de sus acciones, o sea, no se comportaba así. Sin embargo, ella conocía ese ambiente. Rivka conocía perfectamente la forma de actuar del Ramay, la forma de actuar del engañador. O sea, ella tenía por sobre Itzhak, que Itzhak creció en el campamento de Abraham, creció junto con Sará y fue declarado Olat Temimá, o sea, como una especie de corbán puro y completo que ni siquiera salió de la tierra de Israel. Por la kedushá que él tenía, no podía salir de la tierra de Israel. O sea, era una persona que vivía en un mundo paralelo. Y no obstante,
A pesar de eso, era una persona que también estaba relacionado con esta otra realidad, que es la realidad material, por supuesto, de la perspectiva de ese mundo paralelo donde él vivía. Akshav, y por lo tanto, para poder continuar en el segundo paso, que el primer paso lo da Abraham y Sara, para poder continuar en esta segunda etapa, digamos, en la parte número 2 de este plan divino que ellos traen de corregir al mundo, Hashem quiere que Yitzhak se rodee de alguien que pueda captar, que pueda entender cómo las personas se comportan. Yitzhak va a estar en un nivel tan elevado que cada comportamiento humano lo va a traducir según su forma de pensar. Y por lo tanto, esto puede prestarse a que, entre comillas, no que ocurra realmente, pero ya voy a explicar por qué, pero entre comillas que pudiese ser como engañado. Cuenta el Midrash que cuando es uno de sus hijos, el tuvo dos, ¿no? Uno se llamaba Esav, venía y le decía al padre cómo se hace maaser de la sal, por ejemplo, que no se saca maaser de la sal, pero lo venía y lo preguntaba. ¿Por qué? Porque la persona buena, vamos a ponerlo en esos términos, pero es más profundo que eso, la persona buena, aunque sabe que no todos son buenos, reconoce que existe una chispa de bondad en todos. Y a pesar de que eso es correcto, es así, hay un punto muy sutil en que a veces no capta que esta chispa de bondad se puede apagar fácilmente. O sea, todos tenemos algo bueno dentro nuestro, en más que en menos. Pero cuando se trata de una persona que es malvada, que también tiene algo bueno dentro de él, es mucho más fácil que lo bueno que está dentro de él se apague rápidamente. Aunque una persona que es buena tiene muchas cosas buenas, entonces esto bueno se fortalece con lo otro bueno y se mantiene más o menos en una posición positiva. Pero una persona que es perversa y que es malvada, a pesar que tenga dentro de sí algo bueno, eso bueno puede desaparecer fácilmente. Y esa es la diferencia muy profunda que vamos a encontrar entre Yitzhak y Rivka. Rivka va a entender eso. Ella creció entre Ramaim, creció entre engañadores. Ella sabía que esos engañadores son su padre y su hermano. También tenían cosas buenas, pero que esas cosas buenas fácilmente van a desaparecer. Por lo tanto, entendía que no siempre es posible mantener una visión positiva sobre todos, a pesar de que es necesario hacerlo, también es necesario pensar que fácilmente los malvados siguen siendo malvados. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo para que podamos entender cuál es el pensamiento profundo de Rivka, porque no es pashut todo esto, no es simple. Digamos que hay una persona que tiende a engañar, engaña, ¿okay? Como la familia de ella, para ubicarnos en el tema. Y sabemos que con quien engañe, algo bueno tiene cosas buenas, pero no existiría, tiene algo bueno. Y por lo tanto, si nos dice algo, como el caso que voy a plantear yo, que es el Midrash que lo trae, cómo se saca maaser de la sal, a pesar de que yo pueda entender que tal vez esta persona quiere manipularme, o sea, quiere de alguna manera engañarme y hacerme pensar que es un tzadik cuando no lo es, y esto ocurre mucho a veces con las personas que de alguna manera quieren a veces como mostrar un cierto nivel, por ejemplo, de religiosidad, entonces van donde muchos rabinos a preguntar muchas preguntas. Preguntas que probablemente puede ser que ellos sepan la respuesta o que tengan medios diferentes de encontrar la respuesta. Que se abre un Shulchan Aruch y se lee lo que está escrito, tengo que hacer esto o lo otro, pero es de alguna manera en muchas ocasiones
una forma de mostrarle al Rab cuánto alguien está preocupado de la kashrut. Si va y le pregunta qué pasa con una cuchara de carne que se cayó adentro de una olla donde estaba haciendo fideos con queso, por ejemplo. Entonces, aunque ya sabemos cuáles son las instrucciones y el que no las sabe puede buscarla, muchas veces la persona, todos caemos en eso, queremos mostrar que Ilu una cierta careta, ¿no?, de religiosidad. Y vamos y preguntamos, ¿eh?, cuando a veces incluso sabemos cuál es la respuesta, pero como para que piensen que nos interesa mucho. Y Rivka podía darse cuenta exactamente de qué es lo que estaba detrás de las preguntas, detrás de las acciones. Y también lo hacía Itzhak, pero Itzhak pensaba, bueno, como puede pensar un rab, que viene alguien y le pregunta lo que yo les acabo de decir, y él entiende que es para, de alguna manera, querer mostrarse religiosa dentro, delante de él, pero entiende que si lo tiene cerca, si le habla de Musar, etcétera, la persona va a cambiar. Entonces, Isaac también sabía qué es lo que pasaba con su hijo Esab, pero de alguna manera entendía que tenerlo cerca es mejor que tenerlo lejos. Y Rivka sabía muy bien qué es lo que estaba tal vez detrás. Y había esta situación compleja con Esab, ¿no? Una situación complicada. Esto es para poder entender qué es lo que nos quieren enseñar acá los sabios cuando dice que había crecido entre engañadores, padre y hermano, y no aprendió de sus actos. De los actos no aprendió, pero sabía exactamente cómo se comporta un ramay. Y esto estamos hablando del ramay, no del shakrán. El shakrán es el mentiroso, el que miente. Acá estamos hablando del que engaña, ¿okay?, de la persona que quiere engañar. Por ejemplo, a niveles simples, ¿no? Pero que a veces suelen ser comunes entre las personas que no tienen mucho musar, que no tienen muchísima ética o moral. eh, eh, Cualquiera lo puede recordar de esos periodos escolares, copiar en los exámenes, ¿bien?, mirar hacia el lado qué es lo que un compañero con mayor conocimiento va a poner y copiarle lo que escribió, las respuestas que dio para que el profesor piense que sí sé. Bueno, eso es un ramay. Eso es un ramay. Y a pesar de que puede ser que el profesor entiende muy bien que estos resultados no pueden ser de este alumno, uno siendo profesor se da cuenta de qué nivel tiene cada alumno. O sea, después de pasar tiempo con los alumnos uno percibe, ¿no? Pero piensa que es mejor que de alguna manera avance a empezar a investigar cómo fue que llegó a estos resultados cuando sabemos que no son de él, etcétera, etcétera. Están siempre estos dos kibunim y eso es el sistema de Itzhak y este es el sistema de Rivka. Y se encuentran ambos y forman una familia. Se casan. Y eso es lo que dice de la tomó a ella lo leisha, para él como esposa. ¿Por qué está expresado de esa forma? Porque era la esposa apropiada para él. O sea, tal vez con otra persona que hubiese sido también capaz de captar la ramaut, el engaño, probablemente no hubiese sido Rivka el elemento que balancea todo, porque hubiese sido demasiado tinto, ¿no? Pero en este caso es también necesario que estén los dos, y por eso es que la tomó a ella para él, porque era su shidduch, Leisha como esposa. Y después la Torá nos enseña lo siguiente, dice, Vayetar Itzhak la Hashem, lenoja Hishto. Y rezó muy fuerte Itzhak a Hashem frente a su mujer, frente a su esposa, y a Karahi, porque Rivka era Akara, era estéril, o sea, no podía dar a luz. Y le respondió Hashem a él, y Rivka quedó embarazada. Acá hay un punto que también es necesario entender y ingresar un poco más en la profundidad de lo que está escrito aquí. El Midrash cuenta a nivel muy descriptiva que Rivka se puso en una esquina de un cuarto y Yitzhak en la otra esquina, eso que ir uno frente al otro y rezaron muy fuerte.
Sin embargo, la tefilá de Itzhak fue la que fue respondida, y por el mérito de él, este, se quedó embarazada, como dice acá la Torah, Vaye Aterlo, le respondió a él. Pero antes de explicar esto, quiero también que entendamos de qué se trata. Dice acá que ambos hacen tefilá, uno frente al otro. ¿Por qué es necesario decirlo de esa forma? Además de la situación práctica que así ocurrió. O sea, la Torá no es un libro de historia. No me tiene que enseñar cuántas veces Yitzhak se sentó delante de Rivka o Rivka delante de Yitzhak, o al lado derecho o al lado izquierdo. No, no es necesario que nosotros lo sepamos, a no ser que hay algo que tenga que estudiarse de ahí, que tiene que entenderse de allí. Entonces, lo que debe entenderse de acá es lo siguiente. Hay una forma de rezar que es una forma femenina, y hay una forma de rezar que es una forma masculina. Voy a hablar primero de términos generales de lo que significa una cosa y qué lo que significa otra, y después vamos a tratar de entender si esto es lo que la Torá nos quiere enseñar o no, o la Torá va más allá. La forma en que en general las mujeres rezan es muy emocional, o sea, desde el corazón. Es una tefilá que viene muy de dentro, muy del sentimiento. Y por eso es muy sublime la oración de la mujer, porque está acompañada de algo muy emotivo. Y eso puede romper los cielos para que la tefilá esa suba. Y es bueno que así sea, y es necesario que así. Es una tefilá desde lo más profundo de lo que una mujer puede sentir para pedir por un hijo enfermo, lo aleno, por nuestros soldados en estos momentos, por los secuestrados, por los enfermos. La tefilá de una mujer precisamente en estos momentos puede romper los cielos, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo realmente con todo el sentimiento. Esta es la forma en que las mujeres tienen de rezar. Los hombres, cuando rezan, se centran muchísimo más en la estructura del rezo. A pesar de que ambos toman un sidur y se lee la amidá, pero cuando hay algo muy particular que pedir, las mujeres se concentran precisamente en esa situación emocional. En cambio, los hombres, a pesar que nos podemos concentrar en un punto, pero la tefilá es una tefilá que va más bien del segel, del intelecto, o sea, de aquello que es la estructura de la tefilá. Eh, a quienes saben algo de tefilá, entonces entienden qué significa las tres brajot primeras de la Shemona Esrei, que son alabanzas, y qué se dice y qué no se dice, y cómo el Shulchan Aruch decidió que la halajá con respecto a tal cosa se pone acá o no se pone acá, se dice, etc. Toda una estructura intelectual sobre el rezo. Y aquellos que profundizan más, entonces empiezan ya a entender que las palabras escritas ahí son nombres de Dios, que están combinados uno con otros, y que cuando se dice tal palabra en la tefilá junto con tal otra y con otra, tres, tienen que las primeras letras forman este nombre de Dios, las últimas letras forman este otro nombre de Dios, etc. Eso es una forma muy masculina de rezar, de transformar el rezo en un nivel de entendimiento. Y ese nivel de entendimiento también rompe los cielos. Cuando se hace en forma profunda, cuando se hace en forma retziní, seria, también rompe el cielo para que llegue delante del que se acabó. Entonces, cada uno en su forma, con sus medios, debe romper los cielos para que la tefilá pueda llegar delante del que se acabó. Esta es nuestra labor, esto es nuestra abodá. Como dicen los sabios, ¿cuál es la abodá shebalev? ¿Cuál es el servicio que se hace con el corazón? Tefilá, rezar. Se refiere a esto y a esto. ¿Okay? O sea, hay que tratar de romper los cielos para que la tefilá suba. Ahora, esto es común, o sea, esto es lo que nos pasa a nosotros que somos personas simples.
Sin embargo, en Itzhak y en Rivka, esta situación no es tan estrecha como en nosotros, sino que es muchísimo más profunda. En Rivka no hay solo regish, no hay solo emoción. Y en Itzhak no hay solo seje. Están ambas cosas por las diferencias obvias, ¿no? Uno es Zahar, la otra es Nekeba. Están ambas cosas. Sin embargo, acá hay algo más. La tefilá de ellos está encaminada en algo que para nosotros hoy día es muy lejano, y como perdimos la sensibilidad para tantas cosas, también para esto lo perdimos. O lo hemos perdido, o está dormida, mejor que perder, está dormida. Que tanto Itzhak como Rivka, ellos saben que son un eslabón, que son una parte de un proceso, de un proyecto divino. O sea, hay un proyecto que Hashem tiene de Tikkun Olam, y ellos son parte de ese proyecto. La trajeron a ella en esa caravana de la que ya hemos hablado tanto, que no hemos, todavía no hemos hablado de Dios, que lo que la caravana esa significó y por qué parte tuvo que pasar Rivka, cosas bastante interesantes para poder entender el trabajo que ella hizo. Obviamente es interno, ¿no? Yitzhak fue puesto sobre un altar, o sea, bajado del altar, estuvo 3 años en el Ganedo, en el Shivar Shemeder. Viene del sur, está viviendo al lado de un pozo, la Jai Roé del viviente que ve, etcétera, etcétera. Una serie de energías que ambos tenían y que las conocían, las sabían. Bueno, todo eso es para algo. Y ese algo se llama un hijo. Sin ese hijo no continúa el proyecto divino, para el cual ella tuvo que dejar a los Ramaín, tuvo que dejar a los engañadores, y él tuvo que crecer los últimos 3 años al lado de un pozo. Obviamente ellos saben que están ante un Edgar, un desafío y un proyecto gigante, enorme, muy profundo. Por lo tanto, no es posible que ese proyecto termine con ellos. Esto tiene que ser muchísimo más, tiene que continuar. Y para que continúe, necesitan un hijo. Y en ese momento no lo tiene. Es por eso que ella pone su vida delante de Hashem y le dice, mira, esto es, y esto es para algo. Él también pone su vida y dice, bueno, esto es y es para algo. Esta es la explicación más profunda de por qué están unos frente al otro. Cada uno pone todo su pasado porque sabe que ese pasado se construyó para un futuro y ese futuro requiere un hijo. Si no está, no continúa, entonces no tiene sentido el pasado. Esta es la explicación de por qué uno frente al otro. Y finalmente, ¿qué dice obviamente Kadosh Baruj Hu les responde, pero la Torah nos enseña que la persona que recibió la respuesta fue él, fue Yitzhak. Yitzhak fue respondido. ¿Y qué? ¿Quiere decir que no le respondió a Rivka? Entonces, y a Rivka también tiene un pasado entero, y ya hablamos de ella, y de su gran camino, ¿no? Entonces, ¿por qué la respuesta está encaminada a Yitzhak? Porque hay acá un punto central que es el siguiente. Hay dos niveles de entendimiento. Hay un nivel de entendimiento que Rashi trae, que nos dice que la tefilá de un tzadik ben tzadik es más grande que la tefilá de un tzadik ben rasha. ¿A qué nos referimos? Que cuando una persona hace tshuvá, una persona vuelve en tshuvá, llega a un nivel obviamente muy alto, ¿no? Y tiene un nivel alto y tiene una fuerza, ¿no? Hay una energía que está dentro de él por haber cambiado, haber salido del ambiente en el que estuvo, haber venido a Israel, por ejemplo, como muchas de las personas que han vuelto en Chubá y que han ingresado dentro del pueblo judío y ahora viven en Israel, viven en Jerusalén. Hay un mérito muy alto en eso. Sin embargo, trae la Torá que hay otro mérito. Y ese otro mérito tiene que ver con las tefilot. ¿Cuál? Que cuando una persona es hijo de un tzadik, o sea, es hijo de un hombre justo, muchas veces suele ocurrir, no siempre, o sea, hay que esperar que no sea nunca, ¿no?
pero a veces ocurre que el hijo o el descendiente opina o piensa que la Torá es una herencia, que así como hereda del padre cosas materiales, va a heredar también cosas espirituales. Y eso también es correcto, pero no tiene que ser eso lo que construya finalmente una persona, sino que una persona tiene que saberse construir por sí misma. Por él mismo tiene que saber elevarse y fortalecerse con las cosas que su padre le ha entregado. Cuando el padre es un sadí que le entregó muchos medios. Pero la tefilá, el punto de la tefilá tiene que ser por el trabajo propio, no por los medios que se le entregaron. Y si bien recibió medios, recibió instrumentos, pero tiene que él elaborarlo, porque la Torá no es una herencia, la Torá se construye. La Torá es recibir una serie de instrumentos y saberlos elaborar, saberlos construir. Y esto es lo que supo hacer Yitzhak. Esto es algo bastante más complejo de lo que estoy diciendo, porque si lo leemos así, no nos dice mucho porque no conocemos de la vida de Yitzhak. ¿Eh? Nosotros hemos encontrado a Yitzhak muy pocas veces. Cuando nace, cuando le hacen el Brit Milá, las discusiones con Ismael, que lleva a que Sara lo expulse a Ismael con la madre. Lo encontramos en la Akedah, lo encontramos cuando vuelve del sur. Y hay Midrashim, obviamente, que hablan de Yitzhak, pero no lo hemos logrado todavía entender quién es Yitzhak, qué es lo que significa esta persona. Que de pronto hay Midrashim también que hablan que realmente la Akedah murió y que el Yitzhak que surge después es uno distinto. Entonces, para eso hay que entender un poco quién es Yitzhak. ¿Qué representa dentro del gran esquema de la Geulá? De este tejido de la Geulá hay que saber quién es Yitzhak. Y para eso yo creo que lo que debemos centrarnos es precisamente en los años en que Yitzhak desaparece. Después de la Akedah, Yitzhak desapareció por 3 años, porque vuelve a aparecer solamente la parashá anterior, cuando viene del sur y se encuentra con la caravana que viene del norte. ¿Y qué pasó con él? ¿Dónde estuvo? ¿Qué es lo que le ocurrió? Entonces, dicen los Medrashim, traen dos fuentes, y hay más, pero vamos a citar estas dos. Una dice que estuvo en el Gan Eden, estuvo 3 años en el Gan Eden. O sea, ¿esto qué quiere decir? Hay un Gan Eden de la tierra que está en Hebrón, se entra por allí a un nivel de una realidad paralela que se llama Gan Eden, no estando muerto, y que la persona puede también volver de allí, como le pasó a Hanoch varias veces y también le pasó a Yitzhak. Entonces hay una opinión que dice que estuvo en ese lugar que se llama Gan Eden, que es el Gan Eden de la tierra, donde pudo ingresar con cuerpo y con alma, y estuvo allí disfrutando del Ziva Shechina, o sea, de la luz de la Shechina. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que estuvo adquiriendo fuerzas y energías. Eso es gozar de Ziva Shechina, del brillo de la Shechina. Hay otra opinión que dice que estuvo 3 años en la yeshiva de Shem y de Eber, que era un lugar de estudio que queda por el Galil, en el norte de Israel, que en una cueva que existe, la conocemos pero que está tapada, que no se puede entrar en esa cueva. A través de esa cueva se ingresaba también una especie de realidad paralela, que en esa realidad se estudiaba Torah, porque el estudiar Torah es abrir las puertas de realidades distintas, ingresar a ellas y llenarse ahí de energía. O sea, el Midrash explica de maneras distintas lo mismo. Estos 3 años, Yitzhak se renovó, se llenó de energías nuevas. Entonces, la Sheila es, lo conocemos, Yitzhak es hijo de Abraham, creció bajo el alero de Abraham, creció bajo la vigilancia de Sará. Es una persona que todo el tiempo estuvo llenándose de energías. Constantemente estuvo adquiriendo los kohot,
para su función, para lo que él estaba, para lo que había sido escogido. Entonces, ¿cuál es la diferencia en estos 3 años? En estos 3 años la diferencia es que estos cojot y estas fuerzas no las recibió de entes humanos, de Sará y de Abraham, altos como fuesen, eran seres humanos, sino que en estos 3 años esos cojot los recibió directamente de la luz divina. O sea, Yitzhak se llenó internamente de una naturaleza prácticamente divina. Recibió cojot muy fuerte que lo transforman a él en algo que vamos todos a conocer y que a veces no entendemos lo que realmente significa, que es la palabra Olá Temimá, o sea, un Korban Olá, que es holocausto, Temimá, completo, o sea, es todo él, Yitzhak, estaba cubierto de una energía divina muy alta. Por lo tanto, por ejemplo, Hutzlahares era imposible, no podía estar allí. Y este es Yitzhak. Este es el Yitzhak que Rivka ve lleno de luz, que salió a hablar por la tarde, a rezar la de Minjá, como dicen los Midrashim. Este es Yitzhak. Por lo tanto, su tefilá, la tefilá de Yitzhak, estaba entrelazada con energías y fuerzas divinas muy, muy poderosas. Y por eso Hashem se dirige hacia él, siendo él Yitzhak, Tzadik ben Tzadik. El Tzadik, el hombre justo, hijo de un hombre justo. Que obviamente esa tenufa, ese punch, arrastra a Rivka junto con él. Entonces, al ser respondido, Rivka también, junto con él, suben a esa madrigá, que es la madrigá que, del nivel en el que Isaac tuvo que estarse preparando durante estos 3 años. Dice la Torá después, bueno, y Batahar Rivka, y Rivka se quedó embarazada, Rivka Ishto, constantemente nos está haciendo referencia a Rivka Ishto, Rivka su mujer, o sea, aquella persona con la cual ambos, por eso es que les dije, ambos son arrastrados por esta luz, esta energía, y finalmente van a tener no un solo hijo, van a tener dos. ¿Por qué? Porque hay acá una preparación para una tercera etapa en este tejido de Geula. Dice el Pasuk Hafbet 22, lo siguiente, dice, Habanin Bekirba. La Torah ya sabe que son dos, lo dice directamente, dice, y corrían, se movían los hijos dentro de ella. O sea que no era uno, sino que eran dos. Vatomer, y dijo que en Rivkain, que si es así, lamas de Anoji. Si es así, ¿por qué me pasa esto a mí? Vatelech lidrosh et Hashem. Y fue a preguntarle a Ken, a Hashem. O sea, quiso que de alguna manera a nivel profético le dijeran qué es lo que estaba ocurriendo. De la Torá no podemos captar todo lo que acá se nos quiere enseñar. Simplemente vemos que los niños corrían en su vientre. Y ustedes me imagino que deben haber escuchado muchísimos Midrashim, que qué es lo que significa esto, que Esab quería salir cuando se estaba cerca de una casa de idolatría y que Jacob quería salir cuando estaba cerca de un lugar de estudio de Torah, que en ese momento el único lugar de estudio de Torah era el Yeshiva Shem Be'ever. Y es una forma de expresar que Rivka misma no comprendía qué es lo que estaba ocurriendo. O sea, había un embarazo que era difícil. Más allá del tema de los hijos, de que eran dos, Rivka no comprendía qué es lo que está pasando. No porque no entendiera que existen embarazos que son difíciles, eso puede preguntárselo cualquier mujer y le va a comentar, sino que acá hay algo más, que hay otra cosa. Ya les dije que ambos estaban imbuidos de una energía especial para hacer tikkun olam, o sea, para corregir el mundo. Y por lo tanto entendían que el camino no iba a ser fácil, porque hay muchas cosas que cuando se corrige es un camino difícil, es un camino pedregoso, no es tan fácil poder corregir. Entonces, eso ellos lo entendían y Rivka obviamente también. Sin embargo, hay algo que ella no comprende. Hay algo en esto que no comprende. Y esto es lo que nos enseña el verbo vaitrotsetsu.
Baitrotzetsu viene de la palabra larutz, que significa correr. Larutz, correr, en, cuando para aquellos que sepan un poco de gramática, cuando esta raíz se expresa en binyanim que son más fuertes, que indican ideas muchísimo más profundas, suele doblarse, o sea, se suele doblar la última letra, en este caso la tzadik se vuelve y se dobla. Y eso fortalece, hace que el significado sea más fuerte, que se haga más fuerte el significado del verbo. Entonces, no es solamente la roots, correr, sino que acá se está hablando que ella sentía que había una itrotsetzut, que había una, una forma de correr que era demasiado, demasiado profunda, que iba más allá de lo que ella pensaba que tenía que ocurrir en su nivel, en su momento. ¿Bien? Es como, quiero que lo tratemos de entender para que nos demos cuenta, es como si una persona estuviese hablando, por ejemplo, de que tiene que viajar a un lugar. Una persona tiene que viajar a un lugar. Y va a tomar un autobús. Va a tomar un autobús porque quiere viajar de Haifa a Jerusalén. Él vive en Haifa, se va a Jerusalén, toma el autobús. ¿Bien? O puede tomar el tren. ¿Okay? O puede tomar un taxi, o puede venirse en un coche si es que lo tiene. Son todas las posibilidades que él tiene. ¿No? Pero como que de pronto se le mete en la cabeza que tiene que viajar en avión. Eso ya está más allá del viaje, porque incluso que sea factible hacerlo, eh, eh, que no sé si sea realmente, no sé si hay un aeródromo en Haifa, cerca de Haifa, para aviones pequeños, no sé. Pero digamos que incluso que lo hubiera, no está dentro de las posibilidades, de las situaciones que le van a ocurrir en ese momento. Es como ir más allá de lo que es necesario hacer. Entonces, eso fue lo que ocurrió acá. Hubo un embarazo difícil y ese no es el problema, solamente que esta dificultad estaba más allá de las dificultades simples. Había algo más y ese algo más la preocupó. Es por eso que fue al Hidroshet allá. Dijo, ¿qué pasa ahí? Los pensamientos que tenían de una ritzá, de una carrera mautí, o sea, de una carrera profunda y esencial, eso la perturbó. Entonces quiso preguntar de qué se trata. Y es allí donde va a preguntarle a Shem, la Kavaná, ustedes saben, según el Midrash, es Shem Ben Noach, en la yeshiva de Shem Be'eder, ahí donde se va a consultar sobre esto. Y le responden, a Kadosh Baruj Hu le responde a través de una persona que tenía espíritu de profecía en ese momento, que era Hashem. Y en el Pasuk 23 dice, Vayomer Hashem la, le dijo Hashem a ella, Shnei Goim Bebitnech. Le dice, hay dos pueblos en tu vientre. Ushnei Leumin Mimeaich y Paredu. Segundo, y dos naciones de tus entrañas se separarán. Tercer mensaje, Uleom, Mileom y Ematz. Una nación de otra nación harán la guerra, o sea, una nación con otra nación contenderán, tendrán guerra. Y cuarto mensaje, Berab y Abot Zair, y el mayor servirá al menor. La traducción es simple, todavía no hemos hablado, no he dicho nada. Traducir en la Torá es la mejor forma de tratar de no entender algo. Cuando se suelen traducir simplemente los que es la mejor forma para que ustedes tienen que saber que no se entiende nada. Entonces, obviamente acá, de haber traducido, tampoco entendemos nada. Hay que explicar. Entonces, Shem le dice a Rivka lo siguiente. Le dice, tienes dos pueblos en tu vientre. Ok. Después le dice, y son dos naciones que de tus entrañas se separarán. Hay que explicar acá varias cosas en el poco tiempo que tenemos.
Vamos a tratar por lo menos de dejar abrir la pregunta, ¿no? Dos pueblos en tu vientre quiere decir a nivel pashut simple que son dos hermanos, o sea, son dos personas las que van a nacer. A esas dos personas las llama pueblos, ¿bien? Porque en el futuro se van a transformar en pueblos, pueblos en el sentido material, personas, gente, mucha gente de un lado y mucha gente del otro. Entre comillas, mucha, porque son 70 de un lado y 70 del otro, ¿bien? Como se va a ver después. Y estos están donde bebitnej, en tu vientre, o sea, a nivel físico, en un lugar físico, se están construyendo dos pueblos. Segundo, y dos naciones de tus entrañas se separaron. Pero acá ya está hablando de otra cosa, no de lo físico, sino de lo espiritual. La idea de una nación va más allá de la idea de un pueblo. La nación es más que el pueblo. Está el pueblo, lo físico, pero está la nación, que muchas veces es un conglomerado de muchos pueblos. ¿Eh? Entonces la nación es algo mayor. Y eso que es mayor se va a separar, no dice de tu vientre, sino de tus entrañas, o sea, de algo también muchísimo más profundo que hay en ti. O sea, en ti, tú, Rivka, tienes dentro de ti dos niveles de profundidad. Hay uno que se llama vientre y hay otro que se llama entrañas. Del vientre van a salir pueblos, dos. De las entrañas van a salir naciones, o sea, dos ideologías, dos formas de pensamiento que van a vivir de manera separada, se van a separar. Tercero, Uleón, Mileón y Ematz. Y estas naciones, estas ideas que van a salir de tus entrañas, van a estar en constante pugna, constantemente van a estar luchando, se van a estar enfrentando, porque como la separación viene de tan profundo, es muy difícil encontrar unidad y van a estar constantemente en pugna, hasta que finalmente en algún momento el mayor sirva al menor. O sea, que el que nazca primero va a servir al que van a nacer después, porque son dos, entonces no salen los dos juntos, sino que uno primero y otro después. Entonces, en ese momento, al final, va a ocurrir que no va a haber un empate, no va a haber una situación de que hay un contrato, que hay un acuerdo. Uno va a servir al otro. Esto es lo que Shem le dijo. Obviamente se está hablando de Jacob y Esab, como los Midrashim nos lo dicen. Si ustedes tienen la Torah con Rashi, pueden leer lo que Rashi dice y se van a dar cuenta que está constantemente hablando de dos pueblos, dos naciones, dos culturas, dos formas de ver el mundo, que a pesar que son hermanos, porque nacen del mismo vientre y salen de las mismas entrañas, pero van a construir culturas distintas. Y no solamente distintas, sino culturas que se van a enfrentar, que van a estar en pugna, que no van a lograr estar en paz. Incluso al final, uno va a gobernar sobre otro. Esta es la aparición, obviamente, ya, y después dice, el Pasuk dice, 24 dice, Balemeu, llame a la ley, determinó los días para nacer. Bejiné, Tomim Bebitná, y tenía Tomim, mellizos, gemelos, no sé cómo se dice en castellano, esta palabra, eran dos que habían nacido el mismo día, en la misma hora. Akshab, ya después habla otras cosas, empieza ya a meterse en otro, a explicar cada una de las dos ideas, ¿no? De las dos naciones, de las dos culturas. Acá estamos en la presencia, obviamente, de Jacob y de Esab. El primero que nace es Esab, como ustedes saben, nació Adoní, nació Rojo, etc. Después viene Jacob, que se llama así porque sale agarrando el talón, el Akev de su hermano, quien estaba completamente rojo, y además Azui, por eso se llama Esab, estaba completo, como se veía como una persona mayor, eh, etcétera, cosas que nosotros conocemos. ¿Qué es lo que hubo realmente en el parto de Rick? ¿Qué es lo que realmente pasó? En ese momento se,
se va a construir una idea nueva de mundo. Ismael, que ya quedó atrás, ¿no? Ismael ya quedó completamente atrás, excepto que después Esab lo va a buscar para casar a sus hijos con sus hijas y a sus hijas con sus hijos, pero eso va a tomar tiempo. Ismael quedó afuera, ya no es parte de nada. Pero ahora sí, ahora estamos frente a un nuevo mundo, a un descubrimiento. Este descubrimiento se basa en dos columnas. Una columna se llama Esab y otra columna se llama Jacob. Simplemente y hasta este momento no hay todavía una definición valórica. No es que uno sea malo y el otro sea bueno. La Torá todavía no lo dice. Más adelante sí. Hay muchas señales para que el mayor, que sale rojo, etcétera, sea tal vez el complejo, el difícil. Mientras que el segundo va a ser más paisaní, va a ser mucho más tranquilo. Pero por el momento no tenemos una idea de que los dos pueblos, que las dos naciones que se van a contender, que van a discutir, etcétera, por lo menos en este punto todavía no ha comenzado la discusión, todavía no han comenzado a combatir unos con otros. Entonces, ¿qué sí encontramos? Encontramos un proyecto, que es por lo cual rezaron Isaac y Rivka, como ya lo dijimos. Pero ahora este proyecto tiene dos columnas, se basa en dos. Y si se basa en dos, quiere decir que tiene eh, hay dos puntos que hay que construir. Uno material, que va a ser Esab, y otro espiritual, que va a ser Jacob. Que esto es como debería haber sido. Pero para que esto ocurra se necesita libre albedrío. Y el libre albedrío va a llevar precisamente a Esab a dejar este plan y a transformarse en un adversario del plan, no solamente de Jacob, sino de todo el plan, como lo vamos a ver en las siguientes parashot. Ok, vamos a quedar por hoy hasta acá con este punto en este proceso de Geulah. Por favor, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. Bueno, veo al parecer que no hay preguntas, entonces dejamos nuestra clase por hoy hasta acá y Besrat Hashem continuamos en la próxima semana. Quiero anotarme para seguir con los shiurim. Me imagino que van a aparecer constantemente, los shiurim van a aparecer en este lugar que es el de mujeres latinas, así creo que se llama. Vamos a ir poniendo allí todos los links para que vayan ingresando a los shiurim que estemos dando. Besrat Hashem. Ok, Besrat Hashem, que estén muy bien entonces y que tengan excelentes días, que veamos cosas hermosas y una gran Geulah, que Hashem guarde a nuestros soldados, que proteja a los secuestrados y los haga volver a sus casas y que traiga refuah shlema a todos nuestros enfermos.